Cuando crucé el umbral de mi casa en Ciudad de México esa noche, después de 2 semanas interminables lidiando con el repentino funeral de mi padre en Guadalajara, el alivio de estar de vuelta se congeló de golpe. Tenía 58 años y pensé que la muerte inesperada de mi padre era lo peor que podía enfrentar en esta etapa de mi vida. Pero el destino tenía un golpe mucho más cruel esperando. Apenas arrastré mi maleta, oí un golpe sordo como madera contra algo duro que venía de las profundidades de la casa. Eran golpes débiles, casi ahogados, pero inconfundibles. Me acerqué a la puerta del sótano, el corazón latiéndome como un tambor desbocado en el pecho. Nunca pude haber imaginado el horror que me esperaba al otro lado antes de que descubran la magnitud de esta traición, y de cómo nuestra hija, nuestro único sol, se convirtió en una sombra. Les pido que se suscriban. Nos encantaría saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Déjenos un comentario después de la llamada devastadora que me anunció que mi padre había sufrido un derrame cerebral fulminante. Su cuerpo ya no respondía. Fui hija única y con la mente hecha un torbellino de dolor y burocracia. Tuve que encargarme de todo: el funeral, los trámites legales, las cuentas y la casa. Dejar a mi esposo, Andrés, en la Ciudad de México por un periodo indeterminado fue una espina constante en mi corazón. Andrés, de 59 años, padece esclerosis múltiple desde hace 5. Afortunadamente, aún está en una etapa manejable, pero necesita su medicación rigurosamente y en sus días malos. La enfermedad se manifiesta con temblores intensos que le impiden realizar tareas básicas. Mi viaje, mi luto y mi agotamiento se veían agravados por la preocupación constante por él. Nuestra hija, Sofía, de 34 años, se ofreció a cuidarlo sin dudarlo. No te preocupes, mamá, me dijo con una voz tranquilizadora que recordaba a la niña que yo había acunado. Papá está bien, estamos viendo esos documentales aburridos de historia que tanto le gustan. La llamada fue en el aeropuerto y yo, exhausta, le creí. ¿Por qué iba a dudar de ella? Sofía siempre había sido la niña de los ojos de su padre, su confidente y su principal apoyo emocional desde el diagnóstico. Ella y su esposo, Javier, vivían cerca. Y la idea de que estuviera allí me dio un respiro que necesitaba desesperadamente para poder enfrentar el caos de la muerte de mi padre. Durante la primera semana, todo pareció seguir su curso normal, aunque con el ritmo lento y pesado que impone el duelo. Hablábamos a diario, yo a través de videollamadas con Andrés y Sofía. En esas llamadas, noté que mi esposo se veía más cansado de lo habitual, su piel estaba un poco más pálida, y me parecía que hablaba con un esfuerzo inusual. Pero lo atribuía al estrés de mi ausencia, al dolor por la pérdida de su suegro y a la naturaleza progresiva de su esclerosis. Andrés, siempre optimista, me aseguraba que no me preocupara, que la enfermedad a veces tenía sus caprichos, pero que estaba luchando. Sofía, a su lado, asentía con una sonrisa forzada que en aquel momento interpreté como cansancio por las responsabilidades añadidas. Sin embargo, la segunda semana, una sombra sutil pero inquietante comenzó a deslizarse sobre nuestra comunicación. Las videollamadas fallaban, se cortaban o simplemente no se realizaban. Los mensajes de Sofía se volvieron secos, breves, casi telegráficos. Papá está descansando, decía un mensaje. Hoy fue un día difícil, tomó una pastilla para dormir. Mejor no molestar, decía otro. Yo intentaba hablar directamente con Andrés, pero ella siempre tenía una excusa lista: estaba durmiendo, estaba en la ducha, estaba demasiado fatigado. Al principio, mi mente, saturada de papeleo, firmas y la agonizante tarea de vaciar la casa de mi padre, no sospechó nada más allá de la frustración. Estaba demasiado ocupada, lidiando con el inventario, firmando documentos y vendiendo lo que fuera necesario vender. Mi conciencia de madre me pinchaba con culpa por la distancia, pero me decía que, por una vez, debía priorizar mi deber de hija. El día que aterricé en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México eran las 7 de la noche. Tomé un taxi de inmediato hacia nuestro hogar en Polanco. Estaba exhausta física y mentalmente, pero me sentía inmensamente aliviada. 15 días se habían sentido como una eternidad,
y todo lo que quería en el mundo era el abrazo de Andrés, un regreso a la normalidad rota. Cuando llegué, la casa estaba completamente a oscuras, lo que me parecía extrañísimo. Eran solo las 8:30 de la noche, y Andrés, que padece insomnio ocasional debido a la esclerosis, siempre dejaba encendidas las luces de la sala hasta muy tarde. Andrés. Llamé al abrir la puerta, mi voz rebotando en el silencio. No hubo respuesta, arrastré mi maleta hacia adentro y encendí las luces. La casa se veía sutilmente diferente y mi alerta interior se disparó. Había cajas de cartón apiladas en una esquina de la sala que nunca había visto. El sofá estaba en una posición distinta, y lo más importante, lo que hizo que un frío recorriera mi espina dorsal, las medicinas de Andrés que él mantenía meticulosamente organizadas en la barra de la cocina, no estaban allí. El orden era vital para él, y ese desorden o esa ausencia eran inusuales. Fue en ese preciso instante de confusión que lo oí de nuevo, el sonido que había notado al cruzar el umbral. Un golpe sordo, como si alguien golpeara madera con la mano, que venía claramente del sótano. Mi corazón, que ya estaba latiendo fuerte por el estrés del viaje, se congeló. «Andrés, ¿estás ahí abajo?», grité, mi voz ahora llena de un miedo desconocido. Los golpes se hicieron más frenéticos, más desesperados, y luego un sonido que era inconfundiblemente un gemido. Corrí hacia la puerta del sótano. Estaba cerrada con llave. No, peor aún, tenía un candado grande, de metal, resistente, que jamás en la vida había visto en nuestra casa. «Andrés, ¿estás ahí?», grité de nuevo, el pánico trepando por mi garganta como una enredadera venenosa. Los golpes se hicieron más fuertes y una voz débil, quebrada, gritó mi nombre, Elena. No lo pensé 2 veces. El instinto más primitivo de protección de una esposa tomó el control. Corrí al garaje, tomé un mazo que Andrés usaba para pequeñas reparaciones y volví. 3 golpes violentos y el candado, ese monstruo de metal, se rompió con un crujido metálico. Abrí la puerta de golpe y el olor me golpeó como un puñetazo en el estómago. Orina, sudor y algo indefinible, podrido. Encendí la luz del sótano y la escena que se reveló ante mí casi me hace desmayar. Andrés estaba allí, sentado en el suelo frío, apoyado en la pared opuesta. Su rostro estaba pálido, sus labios agrietados y sangrando, su barba de 2 semanas sin afeitar. Estaba sucio, temblando incontrolablemente, vestido solo con una camiseta y unos pantalones de pijama rasgados y manchados. «Elena». Su voz era solo un susurro ronco, casi un aliento. Bajé las escaleras corriendo, tropezando con mis propios pies. Cuando lo alcancé, me di cuenta de lo flaco que estaba, de cómo sus ojos se habían hundido y estaban febriles. «¿Quién te hizo esto?», pregunté. Mi voz se había convertido en un chillido agudo que no reconocí. Él cerró los ojos y unas lágrimas silenciosas se deslizaron por sus mejillas hundidas. «Sofía», susurró. «Nuestra hija, Sofía». Mi mente se negó a procesar aquella información. Imposible. Debe haber un error. Ella nunca. Pero su estado físico no mentía. Había una cubeta en la esquina que se usaba como baño, una manta delgada y sucia en el suelo, una botella de agua vacía y en la pared, marcas desesperadas de arañazos. «Voy a llamar a una ambulancia», dije. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el celular. «Vas a estar bien, mi amor. Ya estoy aquí, te lo prometo». Mientras hablaba con el operador del 911, explicando la situación con palabras inconexas y temblorosas, una pregunta martillaba mi cabeza una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra hija le haría algo tan horrendo a su propio padre? A Andrés, el hombre que la adoraba, el que siempre le había dado todo. Los paramédicos llegaron en 15 minutos, un tiempo que se sintió como una eternidad, y confirmaron lo que yo ya sospechaba. Andrés estaba severamente deshidratado y desnutrido. Su temperatura corporal era peligrosamente baja. Necesitaba hospitalización inmediata. «Señora Elena Mendoza», me llamó uno de los paramédicos mientras subían a Andrés a la camilla. ¿Cuánto tiempo llevaba su esposo en esta situación? Sentí un nudo de vergüenza y horror en la garganta. No lo sé con certeza. Estuve fuera por 2 semanas. Mi padre falleció y 2 semanas.
El paramédico intercambió una mirada sombría con su colega. Es un milagro que siga vivo, murmuró. En la ambulancia, sostuve la mano de Andrés, susurrándole promesas de que todo se arreglaría, que yo lo cuidaría y que nunca más lo dejaría. Pero debajo de mi promesa, una rabia helada y cortante comenzaba a crecer, una rabia dirigida hacia la persona que menos esperaba tener que odiar, mi propia hija. Llegamos al Hospital Ángeles. Mientras Andrés recibía suero y atención médica urgente, comencé a buscar respuestas. Llamé a Sofía varias veces, pero no contestó. Le dejé mensajes cada vez más desesperados, que pasaron del pánico a la exigencia. Luego, intenté llamar a Javier, su esposo, pero su celular también estaba apagado. Fue en ese momento de frustración y confusión que un policía alto, canoso, con una expresión severa, se acercó a mí. Señora Elena Mendoza, soy el detective Reyes. Necesitamos hablar sobre lo que le ocurrió a su esposo. El detective Reyes me condujo a una sala reservada del hospital. Mientras Andrés luchaba por su vida, comencé a relatar todo lo que sabía, que, irónicamente, no era mucho. Le expliqué sobre mi viaje a Guadalajara, la muerte de mi padre, y cómo Sofía, la hija de ambos, se había ofrecido a cuidar de Andrés. ¿Y usted no sospechó nada durante esas 2 semanas? Me preguntó Reyes, anotando meticulosamente los detalles en su libreta. Sí, quiero decir, Sofía se volvió más evasiva en las llamadas. Decía que Andrés estaba durmiendo en la ducha, que la esclerosis le estaba causando mucha fatiga. Lo encontré extraño, pero mi voz se quebró de nuevo. Dios mío, ¿cómo pude ser tan ciega? El detective mantuvo su rostro impasible, un muro de profesionalismo. Señora Mendoza, necesitamos verificar su casa. Hay pruebas que debemos recolectar en el lugar. Acepté de inmediato. Quería respuestas, quería entender. Quería que la pesadilla terminara. Mientras Andrés estaba siendo atendido, volví a casa, esta vez acompañada por el detective y 2 policías más. La casa fue declarada escena del crimen. Tomaron fotos del sótano, del candado roto, de la cubeta sucia, de la manta delgada, documentando cada detalle del horror. Fue entonces cuando comencé a notar otras cosas extrañas. Las medicinas de Andrés habían desaparecido por completo, no había ni rastro de su celular, y en el escritorio de la oficina encontramos la laptop de Sofía olvidada en su prisa. Detective, llamé, mirando la pantalla encendida. Creo que debe ver esto. Él se acercó. La laptop estaba encendida con varias ventanas abiertas, extractos bancarios, registros de transferencias, documentos digitalizados y una carpeta llamada España. ¿Puedo?, preguntó, señalando la computadora. Asentí. En los siguientes 30 minutos, una historia horripilante comenzó a tomar forma, una historia tejida con avaricia y traición. Sofía había accedido a las cuentas bancarias conjuntas mías y de Andrés. Había transferido 100,000 pesos mexicanos, casi todos nuestros ahorros de toda una vida, a una empresa llamada Inversiones El Dorado. Una búsqueda rápida reveló que esta empresa pertenecía a su esposo, Javier. Eso explica las cajas en la sala, murmuré, sintiendo un escalofrío. Estaban vaciando la casa. El detective abrió un documento digitalizado. Era un poder notarial a nombre de Andrés, dándole a Sofía plenos poderes para gestionar todas sus finanzas y propiedades. La firma de Andrés estaba allí, pero estaba claramente falsificada, demasiado temblorosa e irregular, diferente a su patrón habitual. La carpeta España contenía correos electrónicos intercambiados con una inmobiliaria en Madrid, confirmando el alquiler de un apartamento por 6 meses, a partir de la próxima semana. También había reservas de boletos de avión a nombre de Sofía y Javier. Solo de ida. Iban a huir, dijo el detective con voz fría. Probablemente pretendían vaciar las cuentas, tomar todo lo de valor de la casa y desaparecer para siempre. ¿Y Andrés?, pregunté, mi voz apenas un susurro, temiendo la respuesta que sabía que vendría. El detective Reyes me miró con ojos que ya habían visto demasiado en la vida, ojos cansados de la maldad humana. Probablemente nunca pretendieron que sobreviviera estas 2 semanas. La comprensión del plan diabólico me golpeó con la fuerza de un rayo.
Sofía y Javier planeaban dejar que Andrés, mi esposo enfermo, muriera solo en ese sótano oscuro y frío. Cuando yo regresara, encontraría su cuerpo. En la confusión y el dolor del luto, tal vez ni siquiera me daría cuenta de inmediato del dinero faltante, de los documentos falsificados. Y cuando lo hiciera, ellos ya estarían lejos, en otro país, con nuestras pertenencias y nuestros ahorros. ¿Pero por qué? Lloré. Las lágrimas que había estado conteniendo por horas finalmente cayeron a cántaros por mi rostro. ¿Por qué nuestra propia hija haría algo así? ¿Por qué? El detective señaló un intercambio de correos entre Javier y un hombre llamado Carlos. El asunto del correo era inversiones cripto urgentes. Por lo que estoy viendo, explicó el detective Reyes, el esposo de su hija está metido en algún esquema de alto riesgo. Probablemente perdió una suma que considera de dinero en criptomonedas o alguna inversión desesperada. Necesitaba dinero rápido para cubrir las pérdidas. Dinero que no tenía. Mientras Reyes seguía buscando, encontramos conversaciones de WhatsApp entre Sofía y Javier que él logró recuperar con una herramienta forense. Los mensajes confirmaron nuestros peores temores, la verdadera magnitud de su crueldad y la premeditación. No deja de preguntar por Elena. Se está poniendo agitado, escribió Sofía. La respuesta de Javier fue escalofriante, dale más de la pastilla para dormir. Mézclala con la poca agua. El siguiente mensaje de Sofía, en un tono que intentaba ser pragmático, preguntó, ¿y si se muere antes de que ella regrese? Javier respondió con una frialdad que me heló la sangre, mejor aún. Menos complicaciones. Corrí al baño y vomité. Mi propia hija, dispuesta a matar a su padre por dinero. La niña que había llevado en mi vientre durante 9 meses, a quien enseñé a caminar, a quien le sequé las lágrimas cada vez que se caía y se lastimaba, ¿cómo era posible? El detective Reyes llamó a la central y emitió una alerta de búsqueda para Sofía y Javier. Los encontraremos, prometió. Con estas pruebas, no tienen a dónde huir. Volví al hospital, mi cuerpo se sentía pesado como el plomo, mi mente intentando procesar la magnitud de la traición. El dolor de la puñalada más profunda. Andrés estaba despierto cuando entré en la habitación, recibiendo suero y medicación. Aún se veía frágil, pero sus ojos estaban más alertas, más conscientes. Elena, susurró, extendiéndome una mano. Sostuve su mano entre las mías, besándola suavemente. Estoy aquí, mi amor. No me iré a ningún lado. Sofía comenzó, pero puse un dedo en sus labios. La policía la está buscando. No te preocupes por eso ahora. Solo descansa, por favor. Él cerró los ojos y una lágrima escurrió por su rostro demacrado. Ella me dijo que tú habías llamado. Que tú sabías que yo estaba en el sótano, que tú habías estado de acuerdo. Mi corazón se partió en 1.000.000 de pedazos ante esa mentira final. No, Andrés, nunca. Yo no sabía nada. Vine a casa tan pronto como pude. Te lo juro por lo más sagrado. Él asintió levemente, como si ya lo supiera en el fondo, pero necesitaba escucharlo de mi boca. ¿Por qué, Elena? ¿Porque nuestra hija? Dinero, respondí simplemente. Querían nuestro dinero. Andrés cerró los ojos de nuevo, el dolor en su rostro superando cualquier incomodidad física. Esa noche dormí en una silla junto a su cama. Los médicos dijeron que necesitaría permanecer internado por al menos una semana. Desnutrición, deshidratación, hipotermia leve y una infección urinaria incipiente. La lista de problemas parecía interminable. Me despertó mi celular vibrando. Era el detective Reyes. Señora Mendoza, encontramos a su hija y a su esposo. Sofía y Javier fueron encontrados en un hotel cercano al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estaban preparándose para tomar el vuelo a Madrid a la mañana siguiente. La policía encontró con ellos sus pasaportes, 15,000 pesos mexicanos en efectivo y mis joyas, las que habían desaparecido de la casa. El detective Reyes me preguntó si quería confrontarlos en la comandancia. Una parte de mí quería gritar que no, que jamás quería volver a ver el rostro de mi hija. Pero otra parte, más fuerte y más sedienta de la verdad, necesitaba mirarla a los ojos y entender. Sí, respondí, necesito verla. Andrés todavía estaba en el hospital, demasiado débil para comprender completamente lo que sucedía,
y yo prefería que se recuperara primero. Le pedí a mi vecina y amiga de muchos años, Sofía, curiosamente, con el mismo nombre de mi hija, que se quedara con él. La comandancia era un edificio gris sin persianas. Fui llevada a una sala con una mesa de metal y sillas incómodas. El detective Reyes me acompañó. Vamos a traer a su hija primero, explicó. Separamos a los dos para el interrogatorio. Es mejor así. Asentí, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. ¿Qué le diría? ¿Qué podría decirle a la persona que intentó matar a su propio padre? La puerta se abrió y Sofía entró, escoltada por una oficial de policía. Llevaba la misma ropa de siempre, jeans, camiseta blanca, el pelo recogido en una cola de caballo. Se veía tan normal, como si fuera incapaz de semejante monstruosidad. Nuestros ojos se encontraron, los de ella hinchados y rojos de tanto llorar, los míos secos por el horror. Mamá, susurró intentando extenderme las manos. Las esposas limitaron su movimiento. No me llames así, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Perdiste ese derecho. Sofía comenzó a sollozar, un llanto lastimero, exactamente como el que hacía cuando era niña y se lastimaba al caer. Pero esta vez no sentí ni un ápice de impulso por consolarla. Mi alma estaba hecha de piedra. ¿Por qué? Pregunté simplemente. Explícame cómo pudiste hacerle esto a tu padre. Entre sollozos, una historia confusa y dolorosa comenzó a surgir, una mezcla de codicia, miedo y desesperación. Javier, su esposo, tenía problemas serios con el juego. Había perdido una fortuna en apuestas en línea y, en su intento desesperado por recuperarlo todo, se había metido en inversiones arriesgadas. Criptomonedas que prometían ganancias rápidas pero que se esfumaron. Estaba hundido hasta el cuello en deudas, debiendo dinero a gente peligrosa, prestamistas sin escrúpulos. Nos amenazaron con matarnos, mamá, me imploró. No lo entiendes. Estábamos desesperados. Su justificación sonó vacía en el aire frío de la sala. ¿Y decidiste matar a tu padre? ¿Esa fue tu solución a la desesperación? Le espeté. No era para que muriera, dijo con la voz baja y quebrada. Solo necesitábamos tiempo para tomar el dinero y desaparecer, antes de que ustedes lo descubrieran y nos detuvieran. Su intento de minimizar el crimen fue la gota que derramó el vaso de mi paciencia. Lo enterraste en un sótano por 2 semanas, Sofía. Sin comida suficiente, sin agua suficiente, sin su medicación vital para la esclerosis. ¿Qué esperabas que pasara? Pregunté, mi voz subiendo de tono con indignación. Javier dijo que aguantaría, que dejamos suficiente agua y comida, mintió. Golpeé la mesa con la palma de mi mano, haciendo que el metal resonara. Mentira. Tu padre estaba casi muerto cuando lo encontré. El doctor dijo que 1 o 2 días más y habría muerto de deshidratación o hipotermia. Ella bajó la cabeza, sus hombros se sacudieron con sollozos controlados. Fue idea de Javier, intentó culpar. Él dijo que necesitábamos el dinero, que no teníamos otra opción. Siempre tenemos elección, Sofía, respondí. La decepción en mi voz era más cortante que cualquier grito. Pudiste haber pedido ayuda. Pudiste habernos contado sobre las deudas. Podríamos haber encontrado una solución juntos. Pero elegiste esto. Lo siento mucho, susurró. De verdad lo siento. Sientes mucho que te hayan atrapado, corregí, sintiendo el peso de mis propias palabras. Si yo no hubiera regresado antes de Guadalajara, tu padre estaría muerto ahora y ustedes estarían rumbo a España con nuestro dinero. Ella no respondió, solo siguió llorando silenciosamente. El detective Reyes, que había estado observando en silencio, intervino. Señora Sofía Mendoza está siendo formalmente acusada de tentativa de homicidio calificado, privación ilegal de la libertad agravada, maltrato contra persona vulnerable, fraude y robo calificado. Su voz era monótona, leyendo una lista de horrores. Su esposo enfrenta las mismas acusaciones. La pena para estos crímenes puede llegar a 30 años de prisión. Sofía levantó el rostro, pálida como un fantasma. 30 años, confirmó el detective. Mínimo. El juez tomará en consideración la crueldad del método, la vulnerabilidad de la víctima, debido a su enfermedad y la relación de confianza que se rompió. Sentí una calma extraña al volverme hacia ella.
Voy a testificar en tu contra, Sofía, dije con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Le contaré al juez exactamente cómo encontré a tu padre. Mostraré las fotos que tomé de su estado. Mamá, por favor, me imploró. No hagas esto. Fue un error, un terrible error. No arruines mi vida por un error. Tú intentaste arruinar la vida de tu padre de forma permanente. Respondí, levantándome de la silla. De hecho, intentaste acabar con su vida. Quien le hace esto a su propio padre es capaz de cualquier cosa. Eres una persona peligrosa, Sofía. La oficial se la llevó, todavía llorando e implorando. No miré hacia atrás, el detective me llevó a otra sala, donde Javier estaba siendo interrogado. A diferencia de Sofía, él parecía tranquilo, casi indiferente. Señora Elena, me saludó cuando entré como si estuviéramos en una reunión social, con una sonrisa helada en el rostro. Eres un monstruo, respondí simplemente. Él se encogió de hombros con una arrogancia que me revolvió el estómago. Negocios son negocios, nada personal. Intentar matar a mi esposo es muy personal para mí, repliqué. Javier sonrió, una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. Su hija inventó ese plan, ¿sabía? Ella sugirió encerrar a Andrés en el sótano. Dijo que, con la esclerosis múltiple, él no tendría fuerza para escapar. Mi sangre se heló. ¿Era mentira o Sofía era realmente la mente maestra detrás de todo? Miré al detective, que negó con la cabeza levemente, indicándome que no le creyera, que era una táctica de defensa. Ustedes dos son igualmente culpables a mis ojos, respondí finalmente, sin dejarme manipular por su cinismo. Van a pagar por esto. Cada día de esas 2 semanas les costará años de sus vidas. Salí de la sala, sintiéndome totalmente exhausta, como si hubiera envejecido décadas en pocas horas. El detective me acompañó hasta la salida. Señora Mendoza, encontramos el dinero que transfirieron, me informó. Está en una cuenta de la empresa de su yerno. Logramos congelar la cuenta a tiempo. Eventualmente, después del proceso, deberían recuperar gran parte. Era un pequeño consuelo, un oasis en el desierto del dolor, pero mejor que nada. Le agradecí y me dirigí de vuelta al hospital para quedarme con Andrés. Los días siguientes fueron un torbellino de actividades. Andrés permaneció internado, recuperándose lentamente. Los médicos estaban profundamente preocupados por el impacto del confinamiento y la desnutrición en su esclerosis múltiple. El estrés extremo y prolongado podía, y de hecho aceleró, la progresión de su enfermedad. Mientras tanto, el proceso criminal contra Sofía y Javier seguía su curso inexorable. Ambos permanecieron en prisión preventiva, considerados peligrosos y con alto riesgo de fuga. Un abogado especializado, el licenciado Manuel Altamirano, se puso en contacto conmigo, ofreciendo representar a Andrés como víctima en el proceso. Acepté de inmediato. Quería que pagaran por cada segundo del sufrimiento que le habían infligido a mi esposo. La audiencia de control de detención ocurrió 3 días después del arresto. Estuve presente, sentada en el fondo de la sala observando. Sofía parecía haber envejecido años. Sus ojos estaban hundidos, el cabello despeinado. Javier, por el contrario, mantenía una postura arrogante como si nada de aquello fuera realmente importante. El juez negó la fianza para ambos. Las pruebas eran demasiado contundentes, el crimen demasiado atroz. Permanecerían presos hasta el juicio. Mientras salía del tribunal, una reportera me abordó con un micrófono. Señora Mendoza, ¿cómo se siente sabiendo que su propia hija intentó matar a su esposo? Me detuve, mirando a la cámara por un momento. ¿Cómo cree que me siento? Repetí, mi voz llena de dolor, traicionada, destrozada. Como si todo el amor y el cuidado que dediqué a mi hija durante 34 años no significaran nada para ella. Pero, ¿sabe qué es peor? Ver a mi esposo, un hombre enfermo, que solo necesitaba amor y cuidado, mirarme y preguntar por qué su hija quería que muriera. No tengo respuesta para eso. Me alejé, sin querer más exposición. Cuando volví al hospital, encontré a Andrés despierto, mirando por la ventana. Se veía físicamente mejor. La hidratación intravenosa y la alimentación balanceada ya estaban surtiendo efecto.
pero sus ojos estaban vacíos, sin la luz que siempre los había caracterizado, incluso después del diagnóstico de la esclerosis. Hola, dije suavemente, sentándome al lado de su cama. Hola, respondió, volteándose hacia mí. Sofía va a seguir presa, ella y Javier. El juez negó la fianza. Él asintió levemente, como si ya lo esperara. ¿Cuánto tiempo? Aún no sabemos. El abogado dice que, con todas las acusaciones, podrían ser de 20 a 30 años. Andrés cerró los ojos, una lágrima solitaria escurriendo por su rostro. Nuestra hija en la cárcel por décadas. ¿Cómo llegamos a este punto, Elena? Sostuve su mano, apretándola suavemente. No sé, mi amor, realmente no lo sé. Casi muero ahí abajo, susurró después de un largo silencio. Sabía que iba a morir. Los primeros días gritaba por auxilio, golpeaba la puerta hasta que mis manos sangraron. Después me debilitaba demasiado. El agua se acabó. La comida se acabó. Empecé a alucinar. Te veía entrando por la puerta, llamando mi nombre. Tragué el nudo en la garganta. Lamento no haber regresado antes. No es tu culpa, afirmó, apretando mi mano. Me salvaste la vida, Elena. Si hubieras llegado un día después. No pude contener las lágrimas. Abracé a Andrés cuidadosamente, consciente de su fragilidad. Nunca más dejaré que te pase nada. Nunca más. Los médicos dieron de alta a Andrés una semana después. Aún estaba débil, necesitaba recuperar el peso perdido y, más importante, recuperarse psicológicamente del trauma. Volvimos a casa, la misma casa donde casi muere, pero no teníamos otro lugar a donde ir. La primera noche fue la más difícil. Andrés se negó a entrar al cuarto que compartíamos. Improvisé una cama en la oficina, lejos del sótano, lejos de los recuerdos. Yo tampoco pude dormir. La casa parecía embrujada por los fantasmas de lo que había ocurrido. Con cada crujido de la madera, con cada ruido del viento, me despertaba sobresaltada, pensando que Sofía o Javier habían vuelto para terminar lo que comenzaron. Fue alrededor de las 3 de la mañana que encontré a Andrés sentado en la sala, en la oscuridad, mirando una foto familiar en la pared. Los tres sonreíamos a la cámara frente a la playa de Cancún. Sofía con unos 15 años. No puedo entender, dijo sin mirarme. Repaso cada momento de su crianza, cada lección que intenté enseñarle. ¿En qué fallamos, Elena? ¿Qué hicimos para merecer esto? Me senté a su lado, pasando mi brazo por sus hombros. No hicimos nada para merecerlo, Andrés. Algunas personas simplemente toman decisiones terribles, incluso personas que amamos. Pensé que conocía a mi hija, murmuró. Pero durante esos días en el sótano, cuando ella bajaba a dejar un poco de agua o comida, yo no reconocía a la persona que veía. Sus ojos estaban vacíos, como si yo fuera solo un obstáculo a ser removido. El abogado, el licenciado Altamirano, nos visitó al día siguiente. Especialista en crímenes contra personas vulnerables, vino a tomar nuestro testimonio detallado y a explicar el proceso. Señor Andrés, señora Elena, comenzó, sentado en nuestra sala. Quiero ser franco con ustedes. Este caso es extremadamente grave. Las pruebas contra Sofía y Javier son irrefutables. Además de las acusaciones iniciales, la policía descubrió que planeaban esto desde hace meses. ¿Meses? Repetí incrédula. Sí. Encontraron búsquedas en la computadora de Sofía sobre cuánto tiempo sobrevive una persona con esclerosis múltiple sin agua y cómo falsificar firmas convincentes. Esto demuestra premeditación de larga data. Andrés se estremeció a mi lado. Entonces ella planeó matarme por mucho tiempo. Desafortunadamente, sí, confirmó el abogado. Y más continuó. Descubrieron que Javier está involucrado en esquemas de lavado de dinero a través de casas de apuestas en línea. Debía cientos de mails a prestamistas. Probablemente fue el catalizador final para el plan. ¿Y nuestro dinero? Pregunté. Como les informó el detective, logramos bloquear la cuenta de su empresa a tiempo. Deberían recuperar cerca del 90% del valor. Pero hay otra cuestión, dudó. ¿Cuál? Insistió Andrés. Sofía quiere hacer un trato. Está dispuesta a testificar contra Javier, alegando que fue coaccionada y amenazada por él. A cambio, quiere una reducción de pena. Miré a Andrés, sintiendo la rabia hervir dentro de mí.
Ella está mintiendo. Vi los mensajes. Ella participó activamente en el plan. El licenciado Altamirano asintió. Sí, y la fiscalía también lo sabe. Es improbable que acepten el trato en los términos que ella quiere, pero pensé que debían saberlo. Andrés permaneció en silencio por un largo momento. Quiero verla, dijo finalmente. Necesito mirarla a los ojos y preguntar por qué. La visita a la penitenciaría femenil de Santa Marta fue marcada para 2 semanas después. Andrés aún estaba débil, dependiendo de un bastón para moverse, pero insistió en que necesitaba hacerlo. Necesitaba el cierre que solo una confrontación directa con Sofía podría brindarle. Nos levantamos temprano esa mañana. Andrés apenas había comido el desayuno, con el estómago revuelto de ansiedad. Yo tampoco estaba mucho mejor. Como madre, jamás imaginé que visitaría a mi hija en una prisión. Como esposa, jamás pensé que estaría acompañando a mi esposo a confrontar a nuestra hija sobre un intento de asesinato. La penitenciaría, un complejo gris rodeado de muros altos, era opresiva. Pasamos por el proceso de revisión e identificación, cada etapa acercándonos al momento que tanto temíamos como anhelábamos. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Le pregunté a Andrés mientras esperábamos en la sala de visitas. Asintió, sus manos temblando levemente, ya fuera por los síntomas de la esclerosis o por el nerviosismo. Necesito entender, Elena. Necesito mirarla a los ojos. La puerta se abrió y Sofía entró, escoltada por una agente penitenciaria. Usaba un uniforme naranja descolorido que parecía demasiado grande para su cuerpo. Había adelgazado. Su rostro, antes lleno de vida, ahora estaba pálido, con ojeras profundas. Sus ojos encontraron los nuestros y se detuvo por un instante como si hubiera recibido un shock eléctrico. Luego la gente la condujo hasta la mesa donde estábamos sentados. Papá, susurró, la voz embargada. Mamá. Andrés la encaró y vi su expresión endurecerse. Toda la compasión que normalmente cargaba en sus ojos se había disipado, reemplazada por una dura exigencia. ¿Por qué? Preguntó simplemente, directo, sin preámbulos. Sofía bajó la cabeza, lágrimas ya escurriendo por su rostro. Yo no sé cómo explicar. Inténtalo, insistí, mi voz más firme de lo que esperaba. Solo debes a tu padre. Ella levantó los ojos. Todo fue culpa de Javier, comenzó de nuevo. Él me manipuló, me presionó. No, Andrés la interrumpió, su voz tranquila pero cortante. No quiero oír esa historia. Vi los mensajes, Sofía. No fuiste manipulada. Participaste activamente. Ella se mordió el labio. Ustedes no entienden. Él me amenazaba. Decía que si no ayudaba, haría algo peor. ¿Peor que intentar matar a tu propio padre? Pregunté incrédula. Peor que enterrarlo en un sótano por 2 semanas, sabiendo que estaba enfermo, sabiendo que necesitaba medicación regular. Las deudas. Comenzó, pero la detuve con un gesto brusco. Las deudas se pagan trabajando honestamente, no intentando matar a tus padres para robar sus ahorros, repliqué. No me vengas con esa historia de amenazas. Pudiste habernos contado. Había 1000 opciones antes de esto. Andrés se inclinó sobre la mesa, mirando directamente a sus ojos. Quiero que me digas la verdad, Sofía, una vez en la vida. Sé honesta. ¿Por qué? El silencio se extendió, pesado como plomo. Finalmente, Sofía soltó un suspiro tembloroso. El dinero, admitió, la voz casi inaudible. Necesitábamos el dinero. Javier debía mucho a gente peligrosa. Nos amenazaron con matarlo. Matarnos a los dos. ¿Y tu solución fue intentar matarme? La voz de Andrés estaba tranquila, lo que la hacía aún más aterradora. No era para que murieras, insistió, mirándonos a ambos. Juro que no. Era solo para que estuvieras fuera del camino por un tiempo hasta que consiguiéramos el dinero y saliéramos del país. Sofía, dije pausadamente, controlando la rabia que hervía dentro de mí. Tu padre estuvo encerrado en ese sótano por casi 2 semanas, sin comida, sin agua, sin sus medicinas. Los médicos dijeron que 1 o 2 días más y habría muerto. Yo dejé agua y comida, protestó. Al principio yo bajaba todos los días. ¿Y después? Preguntó Andrés. Ella bajó la mirada. Javier dijo que era demasiado arriesgado bajar todos los días, que alguien podría ver, desconfiar.
Entonces pasé a ir solo de vez en cuando. Cuando me encontraron, dijo Andrés lentamente, no había comido en 3 días, no había bebido agua en casi 2. Estaba delirando. Sabías que iba a morir ahí. Sofía sollozó, escondiendo el rostro entre las manos. Perdónenme, por favor, perdónenme. Yo no quería que esto sucediera así. ¿Cómo querías que sucediera entonces? Pregunté, incapaz de contener el sarcasmo. ¿Que tu padre muriera silenciosamente mientras huías con nuestro dinero a España? ¿Que yo enterrara a mi esposo sin jamás saber que fue mi propia hija quien lo mató? Andrés golpeó la mesa con la mano. El sonido seco y lleno de dolor. ¿Y qué crees que me pasaría en ese sótano, Sofía? ¿Cómo esperabas que yo sobreviviera? ¿O simplemente no te importaba? Ella no respondió. El abogado nos contó sobre tu propuesta de trato. Continuó. ¿Quieres reducción de pena a cambio de testificar contra Javier? Ella sintió. Él me manipuló, mamá. Yo tenía miedo. Mentira, dijo Andrés, la voz baja pero firme. Los mensajes de texto prueban lo contrario. Estuviste tan involucrada como él, quizás incluso más. Por favor, imploró, no dejen que me pudra en la cárcel. Soy su hija, su única hija. Miré a Andrés, viendo el dolor en sus ojos, el dolor de la traición más fundamental. No, dijo finalmente, no vamos a apoyar ningún trato. Tú y Javier merecen pagar por lo que hicieron. Cada minuto de esas 2 semanas en el sótano. Sofía, cada minuto te costará años de tu vida. Papá, exclamó desesperada, no puedes estar hablando en serio. Soy tu hija. Una hija que intentó matarme, respondió simplemente. Una hija que me dejó morir mientras huía con mi dinero. ¿Qué clase de hija hace eso? Sofía me miró, los ojos suplicantes. Mamá, por favor, habla con él. No puedes dejar que esto suceda. Respiré hondo, sintiendo el peso de cada palabra que estaba a punto de pronunciar. Ya no eres mi hija, Sofía, le dije. En el momento en que decidiste encerrar a tu padre en ese sótano, rompiste cualquier lazo que nos unía. Ella se desplomó sobre la mesa, sollozando incontrolablemente. La agente penitenciaria se acercó. Andrés se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón. Adiós, Sofía, espero que los años en la cárcel te enseñen el valor de la vida de tu propio padre. Salimos de la sala, sin mirar hacia atrás, dejando a nuestra hija, la persona que un día amamos más que nada, llorando sola en la mesa de visitas, en el coche, de camino a casa. Andrés finalmente se desmoronó. Lloró como un niño pequeño. 25 años, sollozó. Nuestra hija pasará 25 años en la cárcel. ¿Cómo pasó esto, Elena? ¿En qué fallamos? Lo abracé, sintiendo sus lágrimas mojar mi blusa. No fallamos, mi amor. Algunas personas toman decisiones terribles, incluso cuando son criadas con amor. No es nuestra culpa. Pero en el fondo, una pequeña voz en mí se preguntaba si habría algo, alguna pequeña señal que ignoramos, alguna falla en la crianza que no percibimos. O si simplemente nuestra hija había elegido el camino de la codicia y la crueldad a pesar de todo lo que intentamos enseñarle. Los meses siguientes al juicio trajeron una nueva normalidad a nuestras vidas. Una normalidad que nunca imaginamos vivir. La esclerosis múltiple de Andrés, agravada por el trauma, progresó más rápidamente. Necesitó un bastón para moverse, y los temblores en las manos empeoraron, dificultando incluso sostener un tenedor. Contratamos cuidadores que nos asistían y adaptamos completamente nuestra rutina. La casa, donde Andrés había sido prisionero, se convirtió en un recordatorio constante del trauma. Decidimos mudarnos. Vendimos la casa, aunque fue por debajo del precio de mercado, ya que nadie quería un inmueble que había sido escenario de un crimen tan notorio. Y compramos un apartamento en planta baja, adaptado para silla de ruedas en un barrio tranquilo, más alejado del centro, en el nuevo hogar. Intentamos reconstruir un simulacro de normalidad. Establecimos nuevas rutinas, buscamos terapia para lidiar con el trauma, individualmente y como pareja. A veces, en medio de la noche, Andrés aún se despertaba gritando, reviviendo aquellos días oscuros en el sótano. Yo lo abrazaba hasta que los temblores pasaban, susurrándole al oído que estaba seguro que yo nunca más lo dejaría.
Cerca de un año después del juicio, las cartas comenzaron a llegar. Cartas de Sofía, de la penitenciaría. Al principio las tiré a la basura sin abrirlas. No quería leer sus disculpas ni su arrepentimiento tardío. Andrés tampoco quiso saber de ellas. Hasta que un día, casi 2 años después de lo ocurrido, llegó una carta diferente, no de Sofía, sino de la directora de la penitenciaría. Estimado señor y señora Mendoza, les escribo para informarles que su hija, Sofía Mendoza, ha sido diagnosticada con cáncer de ovario en etapa avanzada. Leí en voz alta a Andrés. Los médicos estiman que le quedan entre 6 meses y 1 año de vida. Sofía ha solicitado permiso para verlos. Andrés se quedó en silencio por un largo tiempo, mirando a través de la ventana. Cáncer, murmuró finalmente. Tiene 23 años de condena por delante y ahora tal vez no viva ni uno más. ¿Qué quieres hacer?, pregunté suavemente. Él giró su silla de ruedas para mirarme, sus ojos reflejando una mezcla compleja de rabia, tristeza, confusión y, sorprendentemente, algo que parecía compasión. No sé, Elena. Una parte de mí dice que es solo justicia poética. Otra parte recuerda a la niñita de 5 años que sostenía mi mano en el parque, que decía que yo era su superhéroe. Al final, la decisión fue de Andrés. En una mañana lluviosa de abril, casi 3 años después del crimen, condujimos hasta la penitenciaría. Sofía, en la sala de visitas, era casi irreconocible. Estaba flaca, muy flaca. Su cabello, antes largo, estaba corto y ralo por la quimioterapia. Su piel tenía un tono amarillento, los ojos hundidos. Parecía haber envejecido décadas. Papá susurró. Mamá. Nos sentamos, un silencio pesado entre nosotros. ¿Por qué pediste vernos, Sofía?, preguntó Andrés. Ella respiró con dificultad. Porque estoy muriendo y no quiero morir cargando todo este peso sin al menos intentar explicar, sin al menos decir personalmente cuánto me arrepiento. El arrepentimiento no cambia lo que pasó, respondí duramente. Lo sé, ella asintió, lágrimas silenciosas escurriendo por su rostro demacrado. Nada de lo que diga o haga puede cambiar lo que hice. No estoy pidiendo perdón, solo comprensión. Nos contó la espiral de mentiras, cómo Javier perdía dinero, cómo ella lo encubría. Cómo las deudas crecieron y las amenazas de traficantes los aterrorizaron. Fue entonces cuando pensé en ustedes, en el dinero de los ahorros, en la casa liquidada, admitió. La idea del sótano surgió cuando supe que mamá tendría que viajar. Al principio era solo para que estuvieras fuera del camino por unos días, papá. No era para que sufrieras tanto. Pero sucedió, dijo, susurrando. Me dejaste ahí sabiendo que yo podría morir. Sí. Cuando me di cuenta de cuánto estaba sufriendo, ya era demasiado tarde. No podíamos simplemente liberarte, nos denunciarías. Andrés permaneció en silencio por un largo momento, observándola. Luego, para mi sorpresa, extendió su mano temblorosa sobre la mesa. Sofía la miró antes de colocar su propia mano, fría y flaca, sobre la de él. Tengo una pregunta, dijo Andrés, y quiero que me la respondas con total honestidad. Si pudieras volver en el tiempo, ¿aún harías lo mismo? La pregunta flotó. Sofía cerró los ojos. No, respondió con convicción. Preferiría haber muerto a manos de esos acreedores que hacer lo que les hice a ustedes. Andrés apretó ligeramente su mano. Te creo. Cuando el tiempo terminó, Sofía nos miró con desesperación. ¿Volverán antes de que yo me vaya? Andrés y yo intercambiamos miradas. Volveremos, respondió Andrés para mi asombro. No prometemos perdón, Sofía, pero no te dejaremos pasar por esto sola. Ella sollozó. Gracias. No lo merezco, pero gracias. A la salida de la penitenciaría, le pregunté a Andrés por qué había prometido volver. Porque, respondió lentamente, a pesar de todo, ella sigue siendo nuestra hija. Y porque cargo suficiente rabia y rencor en una vida. No quiero cargar también el peso de haberla abandonado en sus últimos momentos. Sofía falleció 8 meses después. Estuvimos con ella en sus últimos días, llevándole fotografías antiguas, contándole historias de su infancia, trayendo un poco de consuelo a sus momentos finales. No la perdonamos completamente.
Algunas heridas son demasiado profundas para sanar, pero encontramos una forma de paz, una aceptación de lo que había sucedido y una manera de seguir adelante. El funeral fue pequeño. Andrés, ahora casi completamente dependiente de la silla de ruedas, arrojó un puñado de tierra sobre el ataúd. Adiós, hija, susurró. Que encuentres la paz que no pudiste encontrar aquí. Hoy, 5 años después de aquellas terribles 2 semanas en el sótano, todavía estamos reconstruyendo nuestras vidas. La esclerosis múltiple de Andrés ha progresado significativamente. Necesita ayuda para casi todo ahora. Adaptamos completamente nuestra rutina y contratamos cuidadores que nos asisten. En los días malos, cuando el dolor y la fatiga son intensos, a veces murmura que tal vez habría sido más fácil si hubiera muerto en ese sótano. En esos momentos, sostengo su mano y le recuerdo todo lo que hemos vivido juntos desde entonces. Los pequeños placeres que aún podemos disfrutar. El amor que a pesar de todo aún nos sostiene. La traición de nuestra hija nos enseñó dolorosamente que las personas que más amamos pueden ser capaces de las peores crueldades. Pero también nos enseñó sobre la resiliencia, sobre la capacidad humana de sobrevivir a lo impensable. Nuestro matrimonio, puesto a prueba por el fuego de la traición y la enfermedad, emergió más fuerte, más sabio, más cauteloso, pero también más profundo. Aprendimos a amar de una manera nueva, a valorar la presencia, el toque, la voz, como si cada día fuera un regalo robado al destino. Nuestra historia no termina con un final feliz de cuento de hadas. Termina con la cruda realidad de vidas para siempre alteradas por decisiones terribles. Pero también termina con la determinación de encontrar significado incluso en las peores circunstancias. De nunca permitir que la crueldad de otros defina quiénes somos. De amar a pesar de todo, porque al final es solo eso lo que realmente importa. Aprendimos la diferencia entre justicia y venganza. Justicia fue ver a Sofía y Javier enfrentar las consecuencias de sus actos. Venganza habría sido permitir que el odio nos consumiera el resto de nuestras vidas. Elegimos la vida, imperfecta, dolorosa a veces, pero nuestra. Y en esa elección encontramos nuestra propia forma de liberación. Si esta historia les ha tocado el alma, si han encontrado un eco de esperanza en medio de nuestra pena, por favor, permítanos seguir compartiendo estas lecciones. Suscríbanse al canal y únanse a nuestra comunidad. Queremos que sepan que, no importa la traición que hayan enfrentado, siempre hay un camino hacia la sanación. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. Elijan el amor, elijan la resiliencia, elijan la vida.